Con el gusto de siempre lo saludamos y le damos la bienvenida a este programa Voz es Personas con Discapacidad. Mi nombre es Guillermo Correa, le invito a que se quede con nosotros porque como siempre tenemos temas interesantes que compartir con todos ustedes. Estamos transmitiendo a través de los medios que integran el Instituto Morelense de Radio y Televisión, en las 4 emisoras de radio, el canal 49 y por supuesto también por internet. Así de que a partir de este momento también puede participar a través de nuestras vías de comunicación que en unos instantes más, usted las conoce, pero se las sabremos de compartir en unos instantes más. Bueno, para conocer un poco más de lo que hoy estaremos platicando con todos ustedes en este programa, le invito a ver y escuchar esta cápsula. La discapacidad intelectual es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Este padecimiento afecta alrededor del 1 al 3% de la población. Existen muchas causas de discapacidad intelectual, pero los médicos encuentran una razón específica en solo el 25% de los casos. Sin embargo, en México se realizan esfuerzos por la no discriminación de las personas con discapacidad intelectual, promoviendo una cultura integradora de respeto y aceptación, generando alternativas de desarrollo que favorezcan su inclusión social, así como conocer los marcos referenciales de los derechos de quienes tienen esta discapacidad, así como sus alcances, objetivos, implicaciones y retos que tenemos como sociedad. Cabe referir que las personas con discapacidad intelectual están en condiciones para desempeñar diversas funciones, para lo cual pueden ser capacitados como cualquier otro individuo, además de comprobarse que cumplen eficientemente con sus responsabilidades, aportando una alegría y valorización inusual a sus actividades. Hoy, en Voz es Personas con Discapacidad, hablaremos sobre la discapacidad intelectual y técnicas de apoyo a las familias. El teléfono en producción 243-6200, extensión 189, para que nos llame y sus opiniones, recuerde, son muy importantes para nosotros. Platicando hoy con nuestros especialistas. Hoy aquí en el estudio de Voz es Personas con Discapacidad nos acompaña el doctor Alejandro Brauer, presidente del Consejo de Estímulo, Asociación Civil, que es este centro de estimulación y desarrollo neurocognitivo, a quien le agradezco mucho de verdad que desde la Ciudad de México nos acepte esta invitación y venga aquí a platicar con nosotros. No, al contrario, es un placer y gracias a ustedes por la oportunidad. Y es que hablar de estímulo es hablar de, nos llevaríamos muchos programas, pero hay una labor interesante que tiene que conocer los habitantes del estado de Morelos. ¿Qué es Estímulo? Estímulo es una organización sin fines de lucro que nació hace 10 años, casi 11, con la intención de brindar una alternativa distinta al desarrollo de personas con discapacidad, particularmente intelectual, Sí. hacia la inclusión social de las personas con discapacidad. Y esto quería decir más o menos que era buscar estrategias de manera que ellos pudieran integrarse a las comunidades y participar sin distinción alguna de las personas que no tienen discapacidad en la escuela, en actividades recreativas, en parques culturales o espacios abiertos, es decir, integrarse a la comunidad y ser parte de la comunidad como un ciudadano activo sin distinción alguna del resto de los ciudadanos. ¿Es salir al paso de la discriminación de estas personas? Salir al paso de la discriminación, y que no es lo mismo que erradicar la discapacidad, Claro, o combatir la discapacidad, sí, sino más bien generar los apoyos que estas personas requieren para poder funcionar en los medios sociales como cualquier otra persona. Si una persona con una lesión en la médula no puede caminar, la silla de ruedas es un apoyo para poderse desplazar. sí, Secundariamente hay otros apoyos que también va a requerir la persona con discapacidad Claro. motriz, que es la rampa Sí, en los pasamanos, espacios sí, abiertos, sí, claro. ¿no? Y esto le permite a esa persona, con un valor como el de cualquier otra persona, ¿no?, acceder a los medios sociales, ir a un restaurante, ir al cine, etc. La discapacidad intelectual requiere de otros apoyos, que no son las rampas. Sí. Requiere de apoyos que son de carácter cognitivo. Entonces la cosa se vuelve un poco abstracta Ya. y subjetiva. Y en México como que no hemos logrado desarrollar en el medio los apoyos apropiados. O, por ejemplo,
las personas con discapacidad sensorial, ¿no? Los sordos. Sí. Los sordos pueden ir al cine y pueden escucharlo, ¿no? A través de los subtítulos. Podrían Claro. leer los subtítulos. Pero si la película está doblada al español, Entonces es complicado. puede únicamente ver las imágenes. Sí. O el ciego, ¿no? El Ya. ciego puede en un momento dado escuchar la película, pero si la película no está doblada al español y resulta que esta persona no es bilingüe, pues también quedó fuera de la jugada social, cultural y recreativa, que en principio debe de ser para todos. ¿De dónde parte Estímulo para dedicarse a esta labor? Es decir, en muchas ocasiones este tipo de asociaciones es porque enfrentan algo personal, viven algo personal o son investigadores, son estudiosos que consideran que hay un cierto vacío Exacto. que hay que atender y que si bien en otros países se llega a avanzar, en el nuestro, como muchas otras cosas, existe precisamente dar ese paso. Sí, de ahí, o sea, de varios vacíos, Sí. ¿no? No se trataba de una experiencia personal ni familiar, se trataba de un grupo de profesionales, era una organización con una iniciativa más de carácter vocacional Sí. que de carácter personal o familiar, ¿no? Y efectivamente surge a partir de la inquietud de poder colocar la discapacidad desde una visión más de carácter ético, social, cultural, Sí. político, jurídico incluso, Claro. y no desde una perspectiva única y exclusivamente como una problemática de salud. Ujú. O sea, para nosotros la discapacidad no es un problema de salud o no lo es en primera instancia, lo es en última instancia. Sí, sí, sí. Es más bien una problemática de carácter ético. Es más, el día de hoy, después de 11 años de trabajar este tema, estoy casi convencido de que se trata de un problema de derechos humanos y un problema jurídico. Seguro. Bueno, estamos platicando con el doctor Alejandro Brauer, presidente del Consejo de Estímulo, Asociación Civil. Un tema muy interesante, le invito a que se quede con nosotros, que participe. Tomamos en cuenta, por supuesto, sus comentarios. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos aquí en su programa Voz es Personas con Discapacidad. Bien, estamos de regreso aquí en su programa Personas con Discapacidad de Voz Es. Le invito a que esté colaborando con nosotros a través de sus comentarios. El número de producción 243-6200, extensión 189. Están atentos ahí mis compañeros para que sus puntos de vista los tomemos en cuenta. Hoy estamos platicando con Alejandro Brauer, presidente del Consejo Estímulo, Asociación Civil, sobre varios aspectos de la discapacidad intelectual, las técnicas de apoyo a las familias. Ya en un primer bloque, a manera de introducción, abordamos un poco más sobre lo que realiza Estímulo y referíamos que ante este paradigma, precisamente de que existe en nuestra sociedad sobre las personas con discapacidad intelectual, es como nacen este tipo de asociaciones para llenar estos vacíos y que se rompan incluso, Alejandro, tabúes, ¿no? que se llegan a tener. Sí, sí, nosotros hablamos de paradigmas, ¿no? Y justamente como llamamos al paradigma que se refiere a las personas con discapacidad intelectual, donde hemos encontrado que está la gran problemática, es el paradigma del niño eterno, ¿no? La fórmula de crianza y educación que se ofrece tradicionalmente a las personas con discapacidad intelectual tiende a ser infantilizante. ¿Sí? Esto retiene el desarrollo. Entonces, evidentemente, nunca llegan ellos a adquirir las habilidades sociales que se requieren para manifestarse como un adulto. Ya. Si tuviesen ellos, tanto familiarmente como socialmente, los apoyos suficientes y necesarios, podríamos superar ese paradigma y ver que pueden funcionar de una manera, pues, no tan limitada. Uh-huh. Y por el otro lado, también está la cuestión nuevamente jurídica, que es una cuestión de derechos, Ya. ¿no? La gente tiene derecho al acceso a una educación, la gente tiene derecho al acceso al voto, la gente Seguro. tiene derecho al acceso a tener una identidad. Y estoy hablando bueno, el voto no tanto, pero estoy hablando de
derechos sumamente fundamentales. El derecho a una identidad te abre camino a otros derechos secundarios como el derecho al voto. Claro. Las personas con discapacidad intelectual, no quiero cometer ningún error, pero no sé, con las reformas ahora, Sí, que se tienen. no las he estudiado, pero antes, muy recientemente, las personas con discapacidad intelectual, al no gozar de sus facultades mentales, ¿no? no eran sujetos de derecho. Por lo Sí. tanto, no podían tener una credencial del IFE. Por ende, no podían votar, Claro. pero tampoco pueden abrir una cuenta de banco, pero tampoco, o sea, simplemente no tener el IFE, que es hoy por hoy una de las piezas de identidad, pues, fundamentales para poderse concebir y ser concebidos como ciudadanos, eso no existía en el panorama de vida, de desarrollo, de crecimiento de las personas con discapacidad intelectual. Estímulo justamente se dedica Y eso es a lo que iba. a eso. ¿Y cómo identificar a una persona con discapacidad intelectual? ¿Quiénes son quienes se enfrentan este padecimiento? Bueno, las manifestaciones típicas de la discapacidad, para que el público sepa de qué estamos hablando, son las personas con síndrome de Down, por ejemplo. El autismo puede cursar con una discapacidad intelectual. No Sí. necesariamente, pero puede. Sí. En fin, el síndrome de Down es el diagnóstico estereotipado y prototipo de la discapacidad intelectual. Pero la discapacidad intelectual puede generarse por muchas razones, ¿no? Desde un traumatismo cráneoencefálico, Claro. infecciones, problemas perinatológicos, que esa es otra parte que a estímulo, vamos, no le preocupa tanto. A nosotros no nos preocupa ni el diagnóstico ni el origen del diagnóstico, Sí. ¿no? Nos preocupa qué vamos a hacer con esta persona en la vida y de qué manera podemos integrarla a una vida que sea satisfactoria, que tenga oportunidades y que al mismo tiempo puedan ellos recorrer ese sendero con igualdad, equidad y justicia. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Debemos entender entonces que hay cierta política errónea o estrategias equivocadas para poder atender a estas personas con discapacidad intelectual, cuando desde las familias se les sobreprotege, se les acota, no hay una Exacto. cultura, una educación para tratarlos. Exacto. Entonces, pensemos en políticas públicas, ¿no? Son modelos. Entonces, las políticas públicas se rigen por ciertos estereotipos y paradigmas que están vigentes en la cultura y en la sociedad, ¿no? Simplemente hace 30 años era inconcebible que no todos fuéramos priistas y heterosexuales. Hoy sabemos que no todos somos priistas y heterosexuales. Sí. Entonces, es muy importante observar cómo las políticas públicas también van evolucionando de acuerdo a los pulsos de la sociedad. Es la misma sociedad la que exige un cambio en las políticas públicas, ¿no? Son procesos que a veces nos toca picar piedra y mucha gente muere en el intento. Claro. Esto es real y sucede en todos los países. En cuanto a la discapacidad, los primeros portavoces deben de ser las familias de las personas con discapacidad, todo tipo de discapacidad, y las personas con discapacidad. Que hoy por hoy estamos acercándonos a un cambio interesantísimo en las políticas públicas a partir de la firma de la Convención Internacional de Derechos Humanos, que se firma recientemente, hace unos 6, 7 años, y que hoy está teniendo un impacto ya en la legislación nacional, ¿no? Pero bueno, este proceso toma mucho tiempo. Por el otro lado, los modelos también determinan la forma de crianza y de educación, no nada más impactan en las esferas de decisión política, también impactan en la realidad individual, familiar, social de las personas, los microuniversos. Han existido modelos a lo largo de la historia. Te puedo decir que en Platón, ¿no? En la República de Platón, están registrados claramente que en la antigua Grecia las personas con discapacidad al momento de nacer las tiraban al mar, ¿no? Las consideraban prescindibles, no servían para la sociedad. Ese modelo de la prescindencia, pues evidentemente hoy nos parece una salvajada. Claro. Nadie pensaría en tirar al mar al bebé con síndrome de Down porque nació con síndrome de Down. Nos parece una salvajada. Dando un paso más adelante, el modelo actual, que es un modelo limitante y era un modelo que castraba la posibilidad de tener
derechos igual que cualquier otro ciudadano, sobre todo a las personas con discapacidad intelectual y a las personas con discapacidad psicosocial, otro Sí. fenómeno interesantísimo, los trastornos psiquiátricos. Una persona con esquizofrénica no es sujeto de derechos. Y esto es un problema grave, porque una persona esquizofrénica, bien controlada y con los apoyos, igual que cualquier otra discapacidad, puede ser un ciudadano valioso. Sí, sí, sí. También habrá que echarle ojo ahí al tema de la discapacidad psicosocial. Estímulo inició trabajando únicamente con discapacidad intelectual. Hoy estamos abiertos a trabajar con personas con discapacidad psicosocial y discapacidad intelectual. Regresando de la pausa, Alejandro, platicamos lo que está realizando Estímulo en las comunidades indígenas, Con que mucho sabemos que es un sector vulnerable, sí, pero también olvidado y atendido solo de manera coyuntural, ¿no? Hay que decirlo Sí. con todas sus letras. También usted puede participar a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentra como Voz Es. En Twitter nuestra cuenta es voz-es y nuestro correo electrónico voz-es@hotmail.com. Hoy platicando aquí con Alejandro Brauer de Estímulo AC. Estamos platicando en esta ocasión con Alejandro Brauer, quien es presidente del Consejo de Estímulo, Asociación Civil, este Centro de Estimulación y Desarrollo Neurocognitivo, que también tiene instalaciones en Cuernavaca. Le proporciona el teléfono 380-0758, 380-0758. Su directora general es la psicóloga Emma González, ¿es correcto, verdad, Sí, Alejandro? sí. Y que pues han logrado un importante avance para poder incluso proporcionar estas técnicas de apoyo a familias de personas con discapacidad. ¿De qué se trata esto? A ver, con lo que platicamos anteriormente, ¿Sí? creo que es importante que señalemos que Estímulo es una organización que cayó en un momento dado en un franco acto de rebeldía. Existen técnicas, ¿no?, para mejorar la marcha o para mejorar el lenguaje o para combatir el déficit que presentaba el niño, el hijo o la hija con algún tipo de discapacidad. Sí. Como que siempre el enfoque fue, a ver, ¿cómo defines a un sordo? ¿Alguien que no es igual que yo? No. Generalmente, a ver, acá, Sí. ¿cómo se define un sordo? Con una persona con una discapacidad, finalmente, ¿no? No, lo natural y Sí. lo inicial es una persona que no puede oír, Bueno, sí. ¿no? Como quiera que sea, siempre la discapacidad la definimos desde lo que no se puede hacer. A mí nadie me ha presentado ni en tele, ni en radio, Sí. ni en una cena como Alejandro el que no puede cantar, Claro. ¿no? Y en verdad, no puedo cantar. Canto y me faltan al respeto Sí. todos, porque cantar yo es inicialmente una falta de respeto para todos. No, hay gente que no Sí. tiene habilidades para ciertas cosas, ¿no? Y eso nos pasa a todos, también a las personas con discapacidad. ¿Qué tenemos de diferente con el que no puede escuchar, o con el que no puede hablar, o con el que no puede ver, ¿no? Simplemente que eran como áreas fundamentales que nos definían como seres humanos, sanos. Sí. Y ahí vino el paradigma del tema de salud, el paradigma del déficit, el paradigma de la falta, de la carencia. Entonces, todas las técnicas estaban dirigidas principalmente a reducir ese déficit, a hacer al niño lo más parecido a los otros niños que sí ven, que sí aprenden de determinada manera, que sí escuchan, lo que fuese. Sí. Esa es una familia de técnicas que proviene de una escuela a la cual nosotros nos oponemos. Nuestra escuela es la inclusión social. Nuestra meta, nuestra meca es la justicia ciudadana, la igualdad y la equidad. Entonces, las técnicas que nosotros proponemos a las familias, a mí me gusta llamarla la técnica de la exposición al riesgo. Ya. Aceptar que mi hijo es como todos sus hermanos, aunque tenga una discapacidad, y que merece lo mismo que sus otros hermanos. Claro. Esto lo lanzamos al mundo, lo lanzamos a las familias con las que trabajamos, a nuestros beneficiarios. Y lo lanzamos en comunidades indígenas también.
Este proyecto está subvencionado por el gobierno federal canadiense, que es muy interesante que un gobierno extranjero se preocupe por el desarrollo de nuestras comunidades indígenas y no nuestro propio gobierno, perdón, lo tengo que decir. Cosas, sí. Y llamar la atención también porque hoy tenemos una metodología probada que está dando resultados y que podría beneficiar al Estado. Y cuando hablo de Estado es población, gobierno y territorio. Que de entrada puedo destacar esta cobertura asistencial, 202 personas con discapacidad, 690 familiares, 1.215 sensibilizadas dentro de este mismo Personas núcleo. sensibilizadas. Sí, y recursos, una inversión de más de 2.700.000 pesos, pero que, como dices tú, no vienen del país. No. Son apoyos de otras partes. Es un donativo que nos otorgó el gobierno federal canadiense a través de una convocatoria. Nosotros metimos el proyecto, como muchas organizaciones de la sociedad civil que están buscando recursos y donativos a través de distintos medios. Nosotros logramos ganar esta convocatoria y consiste en lo siguiente: empoderar a la persona con discapacidad, aunque tenga 5 años o aunque tenga 30. Capacitar a la familia, ¿no? Abrirles el campo de la visión de los derechos humanos, de los derechos de las personas con discapacidad, y capacitarlos hacia la incidencia política, de manera que ellos sean agentes de cambio, no solamente en la vida de su hijo con discapacidad, sino en su propia comunidad. Nosotros capacitamos a la comunidad para que la comunidad eventualmente logre, a través de los medios apropiados, que son las exigencias a las autoridades, la incidencia política, pues que las ayudantías municipales o que las presidencias municipales inviertan el recurso para resolver esta problemática, que es una problemática real que se puede pulsar y palpar en la vida diaria. Ahora, estos apoyos, estímulos, ¿los hace de manera directa? ¿Utilizan intermediarios a través de algún tipo de red? Claro, nosotros tenemos un elenco de empleados que van a las comunidades, que están haciendo el proceso de lo que llamamos inserción comunitaria. Estos empleados son desarrolladores y pueden ser educadores, pedagogos, psicólogos, en fin, es un grupo multidisciplinario. Sí, yo diría no multidisciplinario, porque tampoco tiene una gran variedad, o sea, finalmente sí atrae el proyecto o sí atrajo el proyecto a personas que tienen más o menos la misma formación. Siendo honestos, es más bien un grupo variadito, ¿no? De personas que sí conocen el tema de la discapacidad. ¿Dónde pueden conocer más de lo que hace Estímulo? ¿Hay alguna red social, además del teléfono, que se los repito, 380-0758, que es de aquí de Cuernavaca? ¿Dónde más pueden contactarlos? En Facebook estamos posteando constantemente resultados, no solamente de este programa de Estímulo, porque tenemos otros programas. La página de Facebook es Estímulo, sin la E inicial, STIMULO, A.C. Ahí nos van a encontrar en Facebook. Y bajamos la página web porque ya nadie la pelaba, ¿no? Las redes sociales funcionan más. Muy bien. Y en Twitter. Alejandro, muchas gracias. Al contrario, un reconocimiento al trabajo, a la labor que realizan en Estímulo, Asociación Civil, este Centro de Estimulación y Desarrollo Neurocognitivo, y espero que no sea la primera vez que vengas a platicar. Estoy a tus órdenes. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Quédense en la programación de estos medios del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta la próxima.